Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con esta predicación. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 8. Voy a darle lectura, quiero que por favor me sigan con su vista. Versículo 23 al 27 es nuestro pasaje central. Y dice así la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El título de esta predicación le he puesto así: el poder de Cristo visitando la incredulidad de los hombres. ¿De dónde vienen tus tormentas el día de hoy? La proposición homilética dice así: hoy aprenderemos que Cristo fue 100% hombre y que fue también 100% Dios, pero que visitó la incredulidad de los discípulos adentro de la barca. El principio universal: Dios tiene el control de todas las cosas que están sobre la faz de la tierra, sobre la faz del cielo y aún sobre tu vida. Dios es omnipotente. He desarrollado este bosquejo en un solo punto con 3 incisos. El punto número 1 dice así: una gran tempestad inesperada para, vienen los 3 incisos, demostrar que Jesús era 100% hombre y demostrar que Jesús era 100% Dios, desarrollado el versículo 23 hasta el versículo 27. El inciso B: desarrollar la fe de los suyos, versículo 26a, y demostrar su gran poder, versículo 26, inciso B. El inciso C: una gran tempestad inesperada para despertar a los pecadores, versículo 27. De alguna forma es una introducción, versículo 23 y 27, y viene el desarrollo, el suceso, el propósito de todo esto, versículo 26. Y viene una conclusión, que es el versículo 27. Pero vamos a darle seguimiento, vamos a darle lectura. Dice así la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hemos de notar y hemos de demostrar a través de la palabra de Dios qué hizo el Señor Jesucristo. Acompáñenme en Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Fue llevado a un desierto. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser ¿qué? Tentado por el diablo. Hermano, nota y escúchalo y ve lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo no estaba sentado en su oficina esperando una llamada a ver quién me necesita. No, estaba trabajando, estaba iniciando el ministerio, estaba haciendo por complacer al Padre. ¿Qué más hizo? Capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hacía más el Señor? Muestra apretando un botón. Capítulo 5, versículo 2.
y abriendo su boca, ¿qué dice? Les enseñaba. Señor Jesucristo estaba apasionado, estaba enseñando, estaba exhortando, estaba sanando, estaba consolando. Ve lo que hizo ahí más adelante, capítulo 8, versículo 5. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El Señor estaba escuchando las necesidades de las personas. Entonces, debemos decir que el Señor Jesucristo no estaba descansando, estaba trabajando, y no contaba como ahora nosotros contamos camiones, peceras, autos, te trasladas de un lado a otro, y aún así llegas a la noche a tu casa y ¿cómo te sientes? Rico para hacer un levantamiento de pesas 10 veces. No, pues no es cierto. Llegamos a casa cansados. ¿Cómo estaba el Señor Jesucristo? Cansado. Pero en el versículo 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Aquí viene una prueba tan profunda hacia los discípulos. Ojo, los discípulos estaban con él desde antes, ahí en el capítulo 5, escuchando, viendo lo que hacía el Señor Jesucristo. Quiero que tomes nota de eso y lo guardes ahí en tu mente. Estaban viendo las grandes maravillas que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién estaba arriba del bote? Los escogidos, los llamados, aquellos quienes Dios en su gran misericordia decidió llamarlos. ¿Para qué? Para que explayaran el Evangelio. Dice el versículo 24: y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Momento. Tempestad. ¿Qué quiere decir esto de tempestad? No es, el año pasado se vino, hemos sido notorios del año pasado que llovió, yo fui uno de los afectados, se inundó mi casa, pero yo en esos momentos decía: ¡ay, qué tempestad tan enorme! Llovió y todo en esa se inundó. No, hermanos, no era esta clase de tempestad, era mucho más grande. No era un tsunami, no era que está lloviendo y te sacas tu sombrilla y ya te salvaste, no. Era una violenta tempestad en el mar, provocada por fuertes vientos como de torbellino, o una tormenta que desataba furiosas ráfagas de viento, combinado con agua y todo lo que pudiera encontrar a su paso. Hay una nota curiosa, me llamó mucho esto, porque sabemos y entendemos que Dios tiene el control de todo, del cielo, del mar, del aire, de tu propia vida, de tus hijos, de tu esposa. Todo está bajo control de Dios. Pero vamos a ver un poquito a detalle esto. ¿Qué pasaba? ¿Por qué surgió esta tempestad? En el griego se dice que es seismos. La palabra tempestad en el griego es seismos. ¿Y a qué se refiere esa palabra? Me suena como a sismógrafo y me suena como la palabra esa sismo. En el agua sobre la que ocurrió este sismo fue el mar de Galilea. Está ubicada en el norte del Valle Jordán. Tiene unos 200 metros bajo el nivel del Mediterráneo. Su cuenca es una depresión rodeada de sierras, especialmente en el lado oriente, con sus escarpados riscos. Cuando las corrientes frías descienden precipitadamente del monte Hermón o de otros lugares y a través de pasos estrechos entre las colinas escarpados, se encuentran en el aire cálido que hay sobre la cuenca del lago. Esta corriente se hace impetuosa. Los vientos violentos
azota el mar con una furia que hace que las altas olas revienten contra la proa sobre la barca. Entonces, hermano, no era cualquier tempestad. Dice el libro de Lucas, por cierto, Lucas y Marcos están en paralelo con este pasaje, ahí en el capítulo 8, versículos 22 y 25. Pero ahí dice, es que están en peligro. Entonces no era cualquier tsunami, no era cualquier tormenta. Algunos de ustedes saben que en el mes de diciembre, estando yo trabajando, levanté un pequeño bulto y me quedé torcido. Estuve 4 días en cama sin poderme mover. Quiero decirte algo. Lloraba, dije, no me puedo mover. Incluso hasta para poderme incorporar, levantar, disfrutar de un alimento, me dolía mi cadera extremadamente. Para mí, en ese momento, para mí era una tempestad. Empecé a estudiar el pasaje y dije, wow, tu palabra es maravillosa, es genial, increíble. Tienes aquí un gran propósito para nuestras vidas. En el versículo 24, en el B, dice que el Señor dormía, pero Él dormía. Aquí es cuando se le conoce la unión hipostática. ¿Qué quiere decir esta palabra unión hipostática? Quiere decir 2 naturalezas en una persona, 100% hombre, 100% Dios. Al Señor Jesús no le preocupaba la tormenta en esos momentos, el ruido, los movimientos del mar, porque hemos de leer, Jesucristo estaba cansado, al igual que tú también estás cansado cuando llegas a casa. Vemos todo en el libro de Mateo hasta este capítulo lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. No tenía una oficina, no tenía un sillón en donde recostarse, un teléfono, un celular, recibir las llamadas. Sí, ahorita te atiendo. No, Él estaba yendo hacia los enfermos. Él caminaba, se ensuciaba, probablemente tenía hambre. Pero es sorprendente que ni el propio movimiento del barco no pudo despertar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando fueron los discípulos y lo despertaron. Hay una enseñanza padrísima en este, hay muchas enseñanzas, pero hay una que me fascina. Los discípulos, hemos de notar que eran profesionales, eran pescadores profesionales, sabían cómo manejar un barco, toda su vida habían pasado pescando. Pedro conocía el mar de Galilea. ¿Y entonces qué pasó aquí? Lucas menciona que habían salido en la noche. Bueno, pues si en el día pues nos fijamos cómo está el mar, pues en la noche es difícil. Entonces esto, hablando de Jesús, habla de una humanidad total. El Señor Jesús estaba completamente confiando en el Padre. Aquí viene uno de los sucesos maravillosos, increíbles. El gran poder de Dios estaba a punto de enseñarle a los discípulos lo que tenían que hacer. Obvio, esto era para aplicarlo a las propias vidas. El versículo 25 dice lo siguiente: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Bueno, los discípulos estaban totalmente agarrados, pero de susto. Tenían un susto espantoso. Yo recordando
este pasaje en mi cama, ahí con ese dolor de cadera que me dolía muchísimo, y decía: Señor, ¿qué hago, Señor? Dame sabiduría para pasar por esta prueba. Pero entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Pues no que eran pescadores profesionales, no que los discípulos conocían bien el mar, el entrar y el salir del sol. Pero esto no fue suficiente ante el gran poder de Dios y el gran propósito que tiene Dios para sus discípulos. Porque no subió al arca la gente que venía siguiéndole. No. Venían los discípulos nada más. Era una prueba ¿para quién? Para los discípulos. Ahora los discípulos tenían que ser entrenados. Y cuando el Señor dijo, en el versículo, en el capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Cuando el Señor Jesucristo dice: vamos a pasar del otro lado, es porque se va a cumplir. Hay una pregunta: ¿cuándo llegan en qué momento llegó la tormenta? ¿En qué momento llega tu enfermedad? ¿En qué momento llegó que perdiste algo? ¿Recibes una carta de invitación y te dicen: vas a perder esto? No. Llega en el momento que ni te lo esperas. ¿O no es cierto? Es increíble cómo Dios maneja todo esto para despertar a los discípulos. Ellos sabían y conocían el mar, el clima, conocían todo lo que se tiene que conocer para salir al mar y pescar. Pero aquí se agotó la fuerza física de los pescadores, de los discípulos. Aquí se agotó. Porque ¿qué sigue más adelante? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Es que ya no hay nada que hacer, estoy agotado, estoy cansado. Aquí observamos algo tan maravilloso. ¿Cuántas pruebas, tempestades has pasado en tu vida? Yo sé que muchas. Y recuerdo y estás pensando: sí, Señor, he pasado muchas tempestades. Pero la pregunta sería: ¿ya has pasado del otro lado? Como dice el Señor Jesús. ¿Has caminado junto a Él? ¿Has escuchado las enseñanzas? Porque eres un discípulo, eres un maestro, eres un pastor. En el versículo 26 dice así: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Dios tenía todo el control. Pero mi hermano, los discípulos habían visto las grandes maravillas, lo habían presenciado con sus ojos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el maestro? Los discípulos tenían que ser probados. ¿En qué momento? La palabra de Dios marca que en este fue el preciso momento para ellos. En el versículo 26 vemos la otra humanidad de Dios, 100% Dios. ¿Por qué? Dice, palabras más enseguida dice: entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Dios calmó, Dios detuvo, reprendió los vientos, con todo el poder que tenía, calmó la tempestad, el sismois. ¿Cuál fue la reacción de este sismois? ¿Qué pasó con los discípulos? Jesús estaba dando evidencias de que podemos confiar en Él y descansar. No quiero decir con este hermano que llega al recibo de teléfono, digas: ah, sí, el Señor lo va a pagar, y te hagas a un lado, lo olvides. No. Tienes que cumplir con tu responsabilidad. Tengo que pagar la renta,
Y ya viene la renta, ya estás pensando, ¿cómo le hago, Señor? Ayúdame, estás clamando a Dios. Tenemos que agotar y descansar en Dios. Recuerda, ¿quién es el creador de los mares y de los vientos? ¿Quién es el creador de las tormentas? ¿Quién tiene el control de tu vida? Cuando nace un bebé o muere alguien, ¿quién tiene el control? Es muy cierto, a veces nos olvidamos de todo esto y se enfrasca uno y yo tengo mi problema y nadie me va a ayudar. No, tenemos que hacer lo que hacían los discípulos. Señor, sálvame, te necesito, no puedo con esta situación. ¿Cuántas tormentas has pasado en tu vida? Eso es un inventario. Yo sé que algunas o muchas, yo no sé. Y la pregunta sería, ¿y hemos pasado del otro lado con el Señor Jesús? ¿Hemos pasado exitosamente la prueba? Yo no sé quién nos va a calificar. Dios. Ya lo decía en el libro de Hebreo capítulo 11. Vayan a él, por favor. Hebreo capítulo 11. Muy conocido este pasaje. Ahí todo ¿cómo se le llama? Un museo de hombres de fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cristo quería probarlos y nos estaba detallando a cada uno de los discípulos. ¿Qué les hacía falta a los discípulos? Fe, creer. El que el Señor dijo que vamos a pasar de esto, yo lo creo, voy a pasar con él. ¿En qué momento llega la tempestad? No lo sabemos. Pero cuando llega, Señor, no quites esto de mí, al contrario, dame sabiduría para pasarlo con éxito. Que al final del camino tu nombre sea exaltado. ¿Qué hicieron los discípulos? En el versículo 27, regresando al libro de Mateo 8:27, dice así, como conclusión: y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Estaban viendo con sus ojos al Dios creador de los cielos y de la tierra. La crisis surge de la nada. Y es bueno para nosotros hacer lo que ellos hicieron, los discípulos. Ir a buscar al Maestro, acudir a Jesús en oración, buscarle en las Escrituras, acudir a Jesús cantando, alabándolo, acudir a Jesús pidiendo de su ayuda. Ayúdame, Señor. E hicieron lo único que podían haber hecho. Y lo curioso es que no acudieron a Jesús, sino hasta que habían hecho todo lo posible. Y muchos de nosotros vivimos en esa misma clase de trampa. De la nada aparece una gran tormenta. Nos esforzamos al punto que ya no podemos más. Y después, desesperamos, clamamos a Dios. Viene a ayudarnos, a servirnos y a estar con nosotros. Amigo, hermano, les insto que hagan esto, lo mismo que hicieron los discípulos, a practicar la fe, a vivirla, a que Dios sea glorificado al principio y al último de tu vida. Debemos preguntarle al que creó el mundo y domina el mundo para pedirle que nos ayude. Existe una gran tormenta, sí, pero ¿cómo la vamos a pasar? Muchas gracias, hermanos.